Escuche en MG al aire radio la actualidad de cada día al instante. Y siguen las celebraciones en este 2020. MG al aire radio y Bordados Medellín se unen para festejar a papá. Es un buen tipo, mi viejo. Regístrate para ganar un televisor inteligente LED de 55 pulgadas, alta definición, 4K, con programación gratis de Roku y muchas aplicaciones más. Participa en el sorteo. Solo tienes que enviar un mensaje a estos dos correos electrónicos: info@mgalaire.com y bordadosmedellin@yahoo.com con la frase: yo quiero el televisor para papá. Yo quiero el televisor para papá. Y como bono, gánate una barra de sonido Bluetooth con una compra mínima de $10 en Bordados Medellín. El nombre del ganador se dará a conocer el viernes 19 de junio a las 7 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Los participantes deben radicar en el área metropolitana de Atlanta. Este Día del Padre gana el sorteo celebrando en grande a papá, escuchando la programación de MG al aire radio. Es un buen tipo, mi viejo. Ha llegado el momento de sentirte vivo, libre, sano y feliz. Ya inicia Luz y Salud, conducido por Luz Estela Amador. Aquí en MG al aire radio. Bienvenidos. Soy Luz Estela Amador. Te invito a unirte al programa Luz y Salud, donde tendrás herramientas para lograr salud emocional, física y espiritual. Entrevistas a expertos en la salud a nivel global, con burbujas informativas de motivación, nutrición, belleza, recomendaciones exclusivas, retos personales y te ayudamos a encontrar tu efecto wow. Luz y Salud, todos los miércoles a las 12 del mediodía, aquí en MG al aire radio. Llegó el momento de saludarles una vez más a cada uno de ustedes en este miércoles 12 del mediodía, a la hora en que miles de personas, al menos aquí en la costa del este de los Estados Unidos y en los países que tenemos el mismo horario, salen a la hora del lunch a saborear sus ricos alimentos. Buenas tardes, sean bienvenidos a otro espacio más que nos trae Luz Estela Amador, su programa Luz y Salud. Sello de gran calidad de contenido que semana a semana nos trae aquí en la parrilla de programación. Me alegra saludarlas a las dos, mi estimada Luz Estela, pero muy buenas tardes. Hola Marcelo, muchísimas gracias. Buenas tardes, tú lo has dicho, en muchos países empezamos la tarde justo a partir de este momento y en otras partes ya están de noche y en otros apenas están empezando como el día. Así que bueno, definitivamente les deseamos un miércoles estupendo y hoy vamos a hablar de muchos temas que nos interesa y es que ya en algunos países, en algunas partes estamos empezando a despedirnos de esta primavera que de pronto ni sentimos porque hemos estado en cuarentena, pero que ya le estamos dando la apertura dentro de una semana y un poquito más oficialmente al verano. Así que nos vamos a preparar con información, saber que además del COVID-19, que es nuestro tema de todos los días, queremos saber más qué es lo que nos aqueja a todos los hispanos en tiempo de verano, en tiempo de vacaciones, y qué mejor que tener con nosotros a una doctora que nos puede hablar y sacarnos de estas, pues respondernos más bien estas preguntas que tenemos y sacarnos con las inquietudes. Así que los invito a que pregunten si ustedes tienen deseos de saber algo más relacionado al COVID-19 o por qué no, fuera de esto, porque no solamente nos enfermamos de COVID. Bienvenida, doctora. Ella es la doctora Patricia Hernández, es una doctora colombiana quien ejerce en el área metropolitana de Atlanta, tiene su propia práctica desde el año pasado, en el 2019, y se llama La Clínica. Es un honor tenerte como invitada. Muchas gracias, Luz. Gracias por la invitación y esperemos que tengamos un rato agradable y poderles contestar las preguntas que tengan. Claro que sí. Bueno, doctora, yo quisiera empezar por algo muy genérico y es, ¿qué nos aqueja a los hispanos en esta temporada?
Bueno, lo más común, lo que yo veo por la experiencia que he tenido en verano en los hispanos es la deshidratación. Hay muchos pacientes que se deshidratan. La mayoría de nuestra comunidad o de mis pacientes, por ejemplo, la mayoría trabajan en construcción, trabajan al aire libre y la humedad aquí, sobre todo en Georgia, es muy alta, entonces hay más tendencia a deshidratarse. Y por eso es importante, y así no estemos trabajando por fuera, hay niños que salen a un parque o estamos jugando o trabajando en el jardín o haciendo algo, es importante siempre hidratarse, tomar bastante agua. Lo que yo siempre recomiendo son de 6 a 8 botellitas de agua al día, y aparte de eso, siempre tener cuidado con la salud antes de salir, así no esté un día bien soleado, siempre ponerse bloqueador solar, utilizar un sombrero que pueda cubrir toda la cara y, y tener cuidado si pueden también. Yo sé que es muy horrible uno con este calor ponerse ropa de manga larga, pero utilizar protección solar siempre. Has dicho algo que se ve mucho, yo lo veo normalmente en las personas que trabajan en el jardín, y afortunadamente cuando yo los veo yo digo qué bueno que no es un hombre rebelde, porque a veces insistirle a los hombres que se protejan, que se apliquen el protector solar les incomoda. Ellos son más bien de que no, yo no quiero, yo no lo hago, y pues de verdad un hombre es más difícil que sí se ponga algo en su rostro. Entonces qué bueno que los vemos con manga larga, protegiéndose los brazos, las manos, la cara, una gorra, ¿por qué no? Y es bastante importante. Nosotros aquí en el área de Georgia, que sí tenemos una buena cuota de sol, afortunadamente, y a veces mucho calor, lo ansiamos muchísimo, queremos bastante que llegue el verano, y a la hora de llegar el verano como que nos escondemos. Sí, es verdad. ¿Quién nos va a conocer, Dios mío? Ni nosotros mismos nos entendemos. En el frío queremos calor, en el calor queremos frío. Entonces, lo ideal es que sí nos preparemos para estos calores, y más si tu trabajo significa exposición al sol por horas prolongadas. Es increíble saber que la deshidratación es una de las razones principales por las cuales llegamos los hispanos a un hospital o a una clínica, porque, bueno, pensaríamos que, bueno, por problemas respiratorios, problemas cardíacos, porque ya llegas al hospital porque te sientes supremamente mal, pero es que he ahí que nos descuidamos muchísimo con la hidratación, y una deshidratación nos causa diferentes síntomas que pueden hacerte creer que estás peor de lo que realmente tienes. ¿Cuáles son los síntomas reales de una deshidratación? Entonces, hay dos cosas que el calor te puede producir. Una, que estés deshidratado porque no solamente estás sudando, sino que estás transpirando. O la otra es cuando ya se produce el shock de calor, que es muy común. Entonces, cuando tú estás empezando a sentirte deshidratado, puede que se te baje un poquitico la presión y puedes sentir mareo, dolor de cabeza, sentir debilidad en las piernas, no empiezas a producir mucha saliva, entonces sientes la boca seca. Pero cuando ya tienes ese shock de calor, que es casi, por eso se llama así, el heat stroke, Sí. empiezas a sentirte que ya no tienes fuerza. Hay gente que se desmaya, pero eso es básicamente, los síntomas son muy parecidos, pero digamos que cuando ya tienes ese golpe de calor, así le llamamos los Sí. hispanos, empiezas a sentir eso, dolor de cabeza, sientes que ya te desmayas. Lo ideal es siempre que una persona esté teniendo esos síntomas, acudir, por decir, a un sitio que esté cubierto, donde haya sombra. Si pueden poner aire acondicionado, mejor. Poner, por ejemplo, bolsitas de hielo detrás de la cabeza o entre las axilas o entre las uñas, ayuda mucho. Pero es básicamente eso. Es como cuando estás con vómito y diarrea, que te sientes débil, que ya no puedes, te empieza a producir eso, pero es más que todo eso, debilidad.
Ok, y posteriormente también a veces no identificamos porque no hemos llegado a ese punto, a ese golpe de calor, pero sí nos estamos deshidratando paulatinamente. De pronto hicimos una actividad, no necesariamente trabajar en el jardín o en construcción, pero se nos ocurrió que era un día lindo, entonces qué bueno, vámonos a caminar. Y en esa caminada te excediste, porque es que cuando los días están hermosos tendemos a ir prolongando el tiempo. Exacto, inclusive puedes estar en una piscina o en el lago. Y a veces, desafortunadamente, pensamos que nos estamos hidratando si estamos tomando, por ejemplo, gaseosas, Exacto. Coca-Colas y todo eso, y realmente no es una hidratación adecuada. Entonces, lo ideal es eso, agua, si ya estás haciendo más ejercicio, de pronto toca hacer esa hidratación con una de esas bebidas que tienen electrolitos, que tienen un Exacto. poquitico más de sodio y potasio, pero también son muy dulces, entonces también hay que tener cuidado. Pero yo he tenido muchos pacientes que, por ejemplo, me dicen, no, trabajan poniendo techos, en el roofing. Cuando les pregunto, ¿y usted qué toma en el día? No, yo me llevo una Coca-Cola 2 litros. Y yo les digo, no, por favor, porque entre más azúcar consuman, va a ser peor, pero realmente no te estás hidratando. Estás tomando líquido, pero no te estás hidratando de verdad. Vamos a la sensación negativa que le damos al cuerpo, ¿no? Sentimos sed y en vez de hidratarlo, en vez de proporcionarle esos electrolitos, le estamos dando azúcar, estamos dándole gusto al paladar, pero no nos estamos ni nutriendo ni hidratando. Entonces, he ahí las consecuencias que pueden ser drásticas en un momento de que ya no aguantes más y te dio ese hit o ese golpe de calor y Exacto. llegas a emergencia. Doctora, cuando uno llega a emergencia con síntomas de deshidratación, que diría yo que es muy común que lo confundamos con otras cosas, porque el mareo, inclusive el dolor de cabeza, pensé que fue la presión alta, presión baja, ¿qué hay aquí? ¿Cómo es la ley del descarte? ¿Cómo se maneja al paciente una vez llega? Entonces, una vez llega, lo primero es que le van a tomar los signos vitales. Y uno de los signos más importantes para saber si estás deshidratado es que tu presión puede estar bajita o que tengas el corazón o el pulso un poquitico más acelerado. Y hay personas, por ejemplo, con el heat stroke pueden tener temperatura alta, están tan calientes que tu cuerpo no es capaz. A veces hay personas que tienen escalofrío también, porque tu cuerpo está tratando de regular esa temperatura. Pero yo diría que lo básico, si estás deshidratado, es que tengas la presión un poquitico baja. Y ya Doctora, después te revisan, por ejemplo, las mucosas, si tú sacas la lengua y la lengua no está mojada, está seca, eso es otro signo de deshidratación. También hay otros signos en la piel, que, por ejemplo, tú te haces así y la piel no vuelve a su punto normal. Hay varios signos. igualmente las uñas, ¿no? Se presiona las uñas y de pronto si la uña, tengo entendido, eso lo hacen más que todo con los niños, si de pronto la uñita queda muy blanca por un tiempo prolongado, entonces también es un síntoma de un signo de deshidratación. Ajá, y en los niños, por ejemplo, es eso. Hay niños que están deshidratados y lloran, pero no les salen las lágrimas. Ese es otro signo también. Bueno, doctora, ¿qué tan cierto? Ujú. Vamos un poquito a las especulaciones, que cuando una persona puede estar deshidratada o mareada, vienen estos delirios, estas imágenes que les llegan como flashes. Sí puede pasar, si por ejemplo tienes una hipotensión, o sea, tienes la presión bien bajita, te puede pasar eso. Te puede llegar, de pronto no estás oxigenando tampoco bien y te puede producir varios síntomas neurológicos. Ok, perfecto. Ahora, hemos hablado de algunos síntomas que, bueno, de repente la gente no lo relaciona con su trabajo o con la exposición al sol. ¿Qué puede ocurrir ahora psicológicamente? Y relacionémoslo un poco con lo que estamos viviendo. El COVID-19, la super o hiperinformación que tenemos acerca del COVID-19 y no solamente a nivel de lectura, a nivel de que, ok, me tengo que saber qué es lo que pasa con esto, sino que de pronto psicológicamente nos entramos ya a esta información, la estamos leyendo y estamos asimilando que cualquier cosita adicional que no es normal de tu cuerpo pudiera ser el COVID-19. Psicológicamente han llegado pacientes a la clínica que están casi convencidos que tienen COVID-19 y no lo es. Sí, si vieras, yo los debería contar, pero me llegan todos los días, yo creo que de 10 pacientes hay uno o dos que llegan con lo mismo, inclusive te voy a confesar, Luz, a mí me ha pasado, viendo pacientes enfermos,
en estos días me ha tocado ver muchos con el COVID y yo llego a la casa y ya tengo todos los síntomas. Psicológicamente yo sé que de pronto me los estoy inventando, pero los he sentido y es muy común y yo creo que la ansiedad que está viviendo todas las personas es muy grande, se ha aumentado muchísimo. Hay personas que de verdad sienten los mismos, tienen los síntomas, no tienen de pronto la fiebre que tú la puedas medir, pero tienen dificultad para respirar. Hay pacientes que sienten que sí les está doliendo todo el cuerpo y yo creo que está pasando a nivel mundial. La gente tiene una gripa y ya piensan que es el virus. Y yo creo que también por todo lo que estamos pasando, hay personas que han perdido su trabajo, personas que no han podido pagar todas sus cuentas, estar con los niños encerrados ha sido difícil. Entonces yo creo que es una suma de muchas cosas, aparte de que tú te puedas enfermar físicamente. Yo creo que esto del coronavirus ha traído muchos cambios a nivel psicológico también. La gente vive con miedo de contagiarse. Fuera de eso, lo que tú decías ahora, hay muchas especulaciones. Si tú te metes, tú quieres oír las noticias, pero al mismo tiempo quisieras no oír nada porque cada vez que oyes algo, inventan algo diferente. Sí. Y fuera de eso, como es una enfermedad nueva, un día dicen que si hay que utilizar tapabocas y guantes, después ya no utilicen tapabocas. Entonces la gente, yo creo que estamos confundidos porque es algo nuevo que está cambiando todos los días. Inclusive ayer me llegó un paciente diciéndome que todo esto era mentiras, que esto del COVID, que si yo creía o no creía, me decía, es que esto es mentiras, eso se lo están inventando. Y yo le decía, ¿de verdad usted cree que alguien se puede inventar esto? Pero lo entiendo porque todo lo cogemos de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y estamos llegando a un punto en el que, como lo decías una vez, empezaste esta conversación, es que queremos leer la noticia, pero al mismo tiempo queremos rechazarla. Porque es que sí, ya no sabemos qué es saludable psicológicamente. Yo creo que tenemos que hacer una depuración mental y entre esa depuración mental está, necesito saber lo básico, necesito saber cómo puedo ser útil preventivamente y curativamente para mí y para los demás. Mientras tú estés informado con esto y tengas estas bases, bueno, ya creo que vas a hacer bastante por ti y por tu comunidad, pero de pronto el que te llegan mensajes que no tienen soporte, porque desafortunadamente hay mucho sin soporte, hay muchas especulaciones y desafortunadamente, doctora, hay mucha variedad en cuanto a los periodos de la enfermedad, la sintomatología. Empezamos con unos síntomas y ahorita estamos llegando a unos síntomas completamente diferentes. Por ejemplo, ya que estamos tocando este tema, inicialmente supimos que eran problemas respiratorios, que nos afectaban, bueno, ciertas cosas. Me gustaría que nos dijeras o nos clasificaras un poco cómo empezó los síntomas del COVID y en qué etapa estamos, a qué le debemos de poner máxima atención. Ok, entonces, como hemos oído en todas partes, los síntomas al comienzo de la enfermedad son como los de una gripa. Tienes dolor de cabeza, te puede doler la garganta, tienes dolor en el cuerpo, fiebre alta. Hay un porcentaje de pacientes donde no les da fiebre o donde no tienen ningún síntoma. Y ya después de esa semana, con estos síntomas es donde puede empezar la tos seca, dolor en el pecho, y ya más adelante si se te llega a complicar lo que hemos oído, siempre dificultad para respirar o cuando estás caminando o con hacer mínimos esfuerzos ya te empiezas a cansar o sientes que ya no puedes respirar. Y hay otros síntomas que han aparecido que son la pérdida, por ejemplo, del olfato o la pérdida del apetito. Y fuera eso no tienes fuerza. Los pacientes que yo he visto, todos me dicen que es una gripa, pero 3 veces peor. Todo te duele y sientes un cansancio, no tienes fuerza de nada. Hay personas que les ha dado diarrea, hay personas que pierden el apetito. En este momento, ¿dónde estamos? Yo creo que todo ha variado de acuerdo a la región donde esté. De lo que yo he podido observar, porque todos los días me estoy metiendo en la página del CDC y en el Departamento de Salud de Georgia,
Yo creo que en Georgia todavía, siempre hemos hablado de ese pico y de pronto lo han oído que hasta que no lleguemos al pico no vamos a empezar a descender. Yo creo que en Georgia todavía no hemos empezado a bajar. Todos los días hay muchos casos, inclusive ayer creo que por la noche estábamos ya casi en los casi 60.000 casos y más de 2.000 muertes, solamente aquí en Georgia. Y después de todas las protestas por las que tuvimos la semana pasada, dicen que eso va a hacer que se aumente mucho porque vimos aglomeración, muchas personas protestando sin mascarilla, sin nada, y yo creo que eso es lo que tiene miedo el gobernador y el Departamento de Salud, es que sabemos que va a haber un incremento en los casos nuevos. Entonces, yo creo que todavía estamos en riesgo, todavía seguimos, no hemos empezado a descender, y como yo veo las cosas, Luz, yo creo que esto se va a demorar Sí. bastante. Yo creo que hasta el próximo año, hasta que no encontremos la vacuna, esto va a seguir igual, y lo ideal es entender un poquitico de que cuando estuvimos en cuarentena no era para que el virus, ya estuvimos guardaditos y ya salimos y ya el virus se fue. No, el virus va a seguir por mucho tiempo, desafortunadamente, y por eso no podemos bajar la guardia. Lo mismo, ahorita ya tenemos muchas más pruebas, muchas personas se han hecho pruebas, todos los días se están haciendo miles y miles de pruebas, y también es importante entender que así tengamos un test negativo o no tengamos los síntomas, nos tenemos que seguir cuidando y seguir utilizando la misma protección desde hace 3 meses. La mascarilla para salir a todas partes y lavarte las manos. Yo creo que eso es lo más importante, pero no confiarnos. Yo no le tengo respeto a este virus, y lo que yo siempre les estoy explicando a todos los pacientes es, por favor, el hecho de que les dé negativo no quiere decir que no les vaya a dar. Seguimos en riesgo todos, absolutamente todos, de que nos dé, y por eso es importante seguir teniendo las mismas precauciones que hemos tenido desde hace 3 meses. Definitivamente es bien importante que tengamos mucha conciencia. Hay personas que se han hecho el test solamente por la curiosidad de estar pensando, ok, yo estoy negativo, puedo empezar a trabajar. Pero aquí lo más importante es que qué bueno que tú eres negativo y que no tienes ningún síntoma y que sabes que no estás poniendo en riesgo a tu familia, pero entonces cuídate para que no pongas en riesgo a los demás y no te pongas en riesgo tú, porque es que no es el hecho de sentirte bien. Yo creo que aquí lo peor para mí personalmente de este virus es que muchos podemos no tener síntomas y entonces debido a eso estar esparciendo el virus sin darnos cuenta. Así que a conciencia, los mismos cuidados con los que empezamos, considerarlos, continuar con ellos, y yo diría que ser un poquito más estrictos con nosotros mismos, porque a veces nos vamos siendo parte del flujo, ¿no? ¿A dónde va el río? Yo voy también con ellos y ya es vacaciones, ya es verano y se me olvidó porque yo ya cumplí una cuarentena. ¿De qué te sirve la cuarentena si estuviste encerradito en casa y ahora estás libre como el viento, exponiéndote al peligro? Porque el peligro y el riesgo lo hay. Exacto. No sé si viste en las noticias en estos días, ayer creo que fue, ya dicen que si tú no tienes los síntomas es muy difícil que el virus se transmita, y constantemente hemos visto todo lo que esto ha cambiado. Todos los días hay un cambio nuevo. Primero que no se utilizaran las mascarillas, después que los guantes sí. Mejor dicho, todos los días hay un cambio, y como es algo nuevo, que nadie tiene, o sea, hemos tenido experiencias, hemos visto y hemos aprendido de lo que pasó en Europa y en Asia, pero de todas maneras sigue siendo una enfermedad nueva de la que todos los días vamos a ver cambios, y yo pienso que la mejor manera es protegerse como si lo tuviéramos, y lo que yo le digo a todos los pacientes, y que ya me lo he metido en mi cabeza, es que todo el mundo hay que tratarlo como si tuviera el virus. Exactamente, sí. Sabes. Desafortunadamente, es increíble, pero nos hemos vuelto, esto nos ha, además de que tenemos el distanciamiento social, yo creo que de alguna manera nuestra forma de saludar psicológicamente ha cambiado muchísimo, y es increíble el uso de la máscara. En estos días estaba pensando qué triste es tener una máscara, es encontrarte con alguien
conservando la distancia, estar sonriendo y que esa persona no te vea sonreír. Sí, Prácticamente le puedes estar hablando y bueno, en los gestos, ¿no? Esa exacto. parte que reflejamos tanto con nuestro rostro, la mirada y el movimiento de la boca, una sonrisa, un fruncir de dientes, ¿por qué no? Ya Ujú. esa persona no lo está recibiendo, pero bueno, es parte de, y es importante que continuemos y que seamos insistentes, que ya el tapaboca se convirtió en nuestro accesorio. Exactamente. Y no, no confiarnos, porque es desafortunadamente, yo he visto personas en la calle que piensan que esto no es verdad. Lo que te digo, hay gente que te asegura que esto es mentiras, que esto lo inventaron para, para crear pánico, para quebrar varios negocios. Pero lo que yo le decía a un paciente ayer, ¿quién quiere estar metido en su casa? ¿Quién quiere perder su trabajo? ¿Quién quiere dejar de recibir dinero o seguir su vida común y corriente? Entonces, por eso es mejor tener todos los cuidados que hemos tenido y esperar hasta que algo, hasta que la vacuna llegue o esto empiece a bajar un poquitico y entender que la cuarentena fue para que el sistema de salud no se fuera a colapsar, que no se llenaran todas las camas y no tuviéramos dónde ir. No era porque en 40 días el virus iba a desaparecer, el virus sigue ahí. Doctora, si ha Ujú. tenido pacientes que aún no creen en el virus, ¿cuáles han sido las razones por las cuales esos pacientes llegan? ¿Diferentes? Sí, llegan por algo diferente. Inclusive hay pacientes que han llegado también con los síntomas del virus y dicen que no. Pero así 100% no, yo no lo tengo. Yo los mando a hacer la prueba, yo hago la prueba aquí y inclusive no me creen. No creen, no, pero es que yo tengo asma, pero es que tiene fiebre, entonces el asma no le produce fiebre. No, pero es que a mí siempre me dan las gripas así de duro y no, y por más que les explico y les digo, bueno, si ustedes no quieren creer, entonces hágalo por el resto de su familia, porque tienen niños pequeñitos o porque si se llega a complicar, aunque sea vamos a saber que sí fue el virus o no. Pero llegan porque tienen los síntomas o por alguna otra razón. Y no creen, Bueno, es increíble, pero sí hay. claro, tiene que ver mucho esta parte psicológica en la que de pronto si lo tienen, quieren pensar que ha sido lo misma condición o la misma enfermedad que les ha quejado por años atrás y viene de pronto, ojalá que no fuera, pero si lo tuvieran, entonces viene también esa etapa como cuando se vive un duelo que empieza por la negación, porque hay Exacto. que vivir un duelo. Es una enfermedad que ya tenemos, ya tiene una historia fatal, y si Ujú. una persona ya es propensa, ya tiene complicaciones respiratorias, pues lo primero que quiere pensar a nivel positivo es esto no es lo mío, esto no es lo que tengo, es lo que siempre me ha dado de pronto desde mi infancia y quiere conservar esa esperanza con entrando al proceso de negación y diciendo, no, esto no lo es, no quiere creer, pero desafortunadamente conservando el respeto y el conocimiento de cada quien lo asimila como quiera, pues hasta ver, no creer para muchos, pero ¿qué más quieren ver si tenemos en este momento aquí en Georgia más de 2.000 fallecimientos por el COVID-19 y así sucesivamente en el resto del país tenemos muchísimos, miles y miles de muertes y no más casos confirmados, tenemos más de 53.000 acá en Georgia, entonces es complicado querernos poner esa máscara, ¿no? Ya tenemos la máscara en la boca, no nos la podemos pretender poner en los ojos ni en nuestro cerebro, pero bueno, es aceptable porque es parte de un proceso Y es un de, cambio. Ujú. Nadie estaba preparado para esto, ni económicamente, ni psicológicamente, ni físicamente. Fue una sorpresa. O sea, nosotros de pronto pudimos habernos preparado mejor porque sabíamos lo que estaba pasando, pero yo creo que los medios de comunicación y la parte del gobierno nos dio una seguridad, digamos, no falsa, sino, no sé si era porque realmente no sabían o no querían pensar que iba a volverse así de feo, pero bueno, ya llegó, ya estamos aquí, ya llegó y tenemos es que seguir cuidándonos y podernos hacer los test. Hay, por ejemplo, también muchos pacientes que no se quieren hacer la prueba porque dicen
y cuando se van a hacer la prueba les van a pegar el virus en ese momento, que miles de cosas, y por eso es importante tener cuidado, lo que tú decías ahora, de dónde estamos tomando esa información, eh, qué tan creíble es esa información que nos está llegando constantemente de las redes sociales o de los medios de comunicación. Doctora, para no tener que llegar a la clínica, para no tener que vivir estos síntomas y no enfrentar esta enfermedad, ¿cuál sería un kit para tener en el carro y un kit para considerar de viaje, digámoslo, ese kit de emergencia que mantenemos en el carro, antes con las curitas, con alcohol? ¿Qué sería lo que podrías recomendar para que tengamos nosotros como un kit para salir de casa? Ok, entonces yo tendría, por decir, en el carro, un kit. Los guantes ahora de verdad que no son necesarios, pero hay personas que sienten más seguridad. Pero lo importante es siempre tener el sanitizer, el hand sanitizer para estarse limpiando las manos, y el tapabocas. Yo, por ejemplo, en mi carro tengo una cajita con tapabocas, porque a veces se te queda o lo estás moviendo de un lado para otro y también o sea, no estás teniendo suficiente higiene con un tapabocas que se quita, se vuelve a poner, se mete en la cartera, lo vuelven a dejar tirado, y como están tan escasos, entonces ese tapabocas Reusables. lo reusamos y lo volvemos a usar y no sabemos de qué está lleno. Entonces yo sí tendría de pronto varios tapabocas, y el hand sanitizer antes de salir y después de llegar a algún lugar, siempre lavarse las manos. Tampoco tener una botella grande de hand sanitizer, porque también ya salieron las noticias que si tú tienes ahorita con este calor, si hay hand sanitizer como tienen alcohol, Sí. con el calor tan fuerte, hay casos de personas que se le ha explotado. Entonces yo diría que solamente un tarrito de estos pequeñitos, tenerlo a la mano, y apenas lleguen a la casa inmediatamente lavarse bien con agua y jabón. Y ya en el caso de que tú empieces a sentir los síntomas, sí tendría, por ejemplo, en la casa, que inclusive está agotado, algo para la fiebre, como el Tylenol, el acetaminofén o el paracetamol, eh, eh, y de pronto, si tienes tos, de todas maneras, siempre yo les digo, consulten a un médico, no se automediquen, porque también han llegado muchos pacientes que están tomando antibióticos para el virus. Me han llegado de verdad casi como 10. No es que empezamos a tomar antibióticos, o hay pacientes que me han llamado: doctora, en Nueva York a alguien le recetaron esto, y son 3 o 4 diferentes antibióticos que hace 3 meses estaban a la luz pública, recomendados por el presidente, pero que son un peligro. Entonces, yo pienso que es lo básico, como cuando tú tienes una gripa, algo para la fiebre, tomar muchos líquidos, mantenerse hidratado, pero ese es el real kit que yo tendría, si tengo los síntomas, y en el carro para protegerte. Veo que no mencionaste las gafas. Es un artículo que realmente no se ha considerado desde que empezó el virus como medio de protección, pero también entre toda la información que va y viene y que llega nueva, se está recomendando siempre protegerse los ojos. Sí es necesario, sí lo deberíamos de incluir, mantener unas gafas protectoras transparentes, no necesariamente de sol, o sea, de verdad que te cubran, ¿no? Frente y laterales, ¿o no? Sí, pues mira, yo aquí en la clínica siempre tengo las gafas y el protector, porque dicen que sí se puede transmitir por los ojos. Entonces, de pronto para la calle, para decirte la verdad, si yo voy a un supermercado, no me las he puesto. Me pongo las de sol, pero lo que tú dices, de pronto aquí queda destapado. Entonces, entre más nos protejamos es mejor. Entonces, sí sería bueno agregarla. Si las tienes, sí, entre más te protejas, mejor. Yo no estoy en contra, así sea exagerado, yo prefiero exagerar. En estos casos es mejor exagerar por prevención. Exacto, es mejor pecar por exceso que por defecto. Pero sí, yo en la clínica siempre me las pongo, siempre.
Ok, doctora, esto va como una pregunta muy personal, de pronto no necesariamente como doctora, pero yo también sé y he hablado, tengo muchos doctores con los que mantengo en conversación y se sienten muy impotentes por el comportamiento humano, porque no estamos aceptando que nos toca protegernos, porque estamos descuidando de pronto nuestro cuerpo y también las relaciones con los demás, porque cuando salimos no estamos tomando los cuidados. Esto del distanciamiento social, la verdad que a uno lo sorprende porque ahí estamos en épocas de graduaciones, en época que empieza ya el calor y la gente empieza a reencontrarse porque sí, obviamente estamos cansados de estar aislados. Pero, ¿usted considera, doctora, que en los lugares públicos, de pronto en un supermercado, en una tienda, los lugares deberían de exigir el uso del tapabocas para ingresar? Yo sí estoy de acuerdo con eso, Luz. Y yo sé que de pronto habrá gente que no piense igual que yo, pero lo que tú decías, mi opinión personal es que sí, tú eres de Colombia también y yo veo todos los días el noticiero de Colombia y veo la diferencia tan grande en el número de casos que haya ya comparado con este y las medidas que han tenido, por decir, en Colombia o en otros países comparados y tú ves que los casos son muchísimos menos porque han tenido medidas de seguridad más estrictas y yo pienso que aquí sí deberían, sobre todo que ya abrimos todo, o sea, todo aquí funciona Exacto. casi común y corriente. Yo, por ejemplo, a una peluquería ni a una cosa de las uñas, yo no voy por nada del mundo. Tengo A mí no se me nota que no he ido, no se me nota para nada. Yo estoy aquí toda llena de canas, pero no me importa, yo prefiero cuidarme y yo pienso que sí debería ser estricto utilizar. A mí inclusive me han mirado feo. Hasta un vecino me dijo que si yo estaba respirando bien con eso, que por qué me lo tenía que poner para estar afuera. Yo le decía, es que no es solamente por mí, es que es más por el resto. Yo trabajo con pacientes que pueden tener el virus y yo no me quiero sentir culpable ni se lo quiero transmitir a nadie en caso de que lo llegara a tener. Pero yo pienso que nos falta que aquí, en este estado, nos falta que haya leyes más estrictas. Lo mismo que las personas, lo que tú dices, todos estamos cansados de estar encerrados, queremos ver los amigos, queremos volver a nuestra vida social de antes, pero si tú no estás segura, esas personas con las que tú te quieres ver, ¿qué tanto se han cuidado? Porque tú sabes, tú cómo has tomado las cosas, y tú has tomado la precaución de salir, de lavarte las manos, pero en un momentico uno puede cometer un error. De no ponerte tapabocas, de no lavarte las manos o tocarte la cara. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Si tú sabes que tus amigos han estado todo el día en cuarentena, no han salido, han trabajado desde la casa, limpian todo, son obsesivos limpiándose, yo me sentiría con tranquilidad. Inclusive a mi niña yo la he dejado ir a la casa de 2 o 3 personas, o yo también he estado en contacto, pero con amigos que yo sé que han estado en la misma posición mía. Pero yo pienso que es mejor. Es mejor. Es mejor exagerar. Sí, definitivamente. Así que la invitación es para que, ya que no nos estamos quedando en casa la mayoría o tenemos esta libertad de desplazamiento y por qué no los lugares abiertos en los que estamos reactivándonos paulatinamente, sí, y con sus cuidados, pero yo creo que la responsabilidad no es de la institución, no es de la tienda, no es de nadie, absolutamente nadie más diferente a ti. Tú decides con quién te ves, tú decides con quién compartes y a dónde y qué tan frecuente sales. Así que tengan muchísimo cuidado, tomen todas las precauciones porque esto es cuestión de amor propio y solidaridad. Estamos hablando con la doctora Patricia Hernández. Ella ejerce en su práctica que tiene aquí en el estado de Georgia, en la ciudad de Roswell. En Roswell y bueno, afortunadamente es una muy buena opción para que tú visites en tu idioma. Ya estamos dándonos cuenta de, si no la conocían, de la doctora, cómo ejerce con una pasión inmensa. Ella de verdad está entregada a la comunidad hispana, así que la invitación es para que ustedes tengan esta opción. Se llama La Clínica
muy sencillo de recordarnos, ¿no? Sí. Creo que a nadie se le va a olvidar, que se llama La Clínica y ella es la doctora Hernández. Tendremos la información aquí adjunta a este Facebook Live, aquí en el copy, lo pueden ver y después pueden acceder también a sus redes sociales porque una de las cosas, doctora, que hay que hacer en estos tiempos es no llegar así, ¿verdad? Como el típico paciente que se sintió mal y que llegó a emergencia o llegó a urgencia para ser atendido. Necesitamos cita. Sí, lo ideal es eso. Yo creo que en la mayoría de las clínicas están haciendo lo mismo. Yo lo que te dije de pronto suena muy exagerado, pero aparte de protegerme a mí y a mi familia, quiero proteger a las personas que están llegando a la clínica. Entonces, si las personas están, por ejemplo, muy enfermas, estamos haciendo telemedicina. Y aparte de eso, entre paciente y paciente, solamente entra uno. Por ejemplo, en la sala de espera apenas hay una sola persona esperando. Si vienen con toda la familia, todos se tienen que quedar afuera y entrar solamente la persona que está enferma, a menos de que sea un niño. Y cuando ya están listos para pasar, les hacemos una llamada si están en el carro. Después de que cada paciente sale, toca volver a limpiar y a desinfectar todo. Si los pacientes llegan sin mascarilla, se les da una mascarilla también. Entonces, también ha tenido cambios la forma de practicar la medicina con todo esto. Antes uno recibía a todos los pacientes, ahorita cuando llaman a pedir la cita se les hace un cuestionario, si han tenido alguno de los síntomas, se les explica si es mejor que vengan acá o si es necesario que vayan directamente a un servicio de urgencias. Doctora, hay una, pues yo la verdad aplaudo y súper aplaudo ese comportamiento como doctores porque definitivamente sí hemos visto, yo personalmente he visto algunos doctores que están permitiendo de pronto más pacientes en su sala de espera y para uno es súper angustiante, ya tienes síntomas, ya te sientes mal y de pronto estás sintiéndote que estás expuesto a algo más. Pues yo considero que eso le da a uno la tranquilidad de que si llegaste por algo, pues no vas a salir con el Con otra COVID-19. cosa. Exacto, exacto. Sí. Doctora, estamos ahora en verano y empezando y sabemos que, por ejemplo, en diferentes estados, cada estado, dependiendo de su topografía, ¿no? Tiene diferentes afecciones para la población. Aquí, por ejemplo, en Georgia, afortunadamente tenemos mucho verde. Yo amo este estado me parece que está estratégicamente muy bien ubicado y el verdor de los campos y la variedad de la vegetación es maravillosa visualmente y porque la podemos disfrutar, pero también esto causa muchísimas alergias. ¿A qué nos deberíamos de preparar nosotros por alergias en el mes de junio, julio, agosto? Ok, entonces lo bueno es que ya pasamos el tiempo del polen. Yo siempre les explico a los pacientes el polen que normalmente vemos, que es el que cubre los carros, las ventanas, Sí. todo eso, casi siempre es desde abril hasta más o menos mayo, pero de todas maneras, después de que pasamos esa temporada, sí que de todas maneras lo que tú dices es tanta la vegetación y aquí cambiamos tanto, si tú ves hay flores para primavera, ahorita empiezan las del verano, hay árboles que florecen con el calor, entonces no es tanto como abril y mayo, pero de todas maneras sigue siendo, hay un poquitico más. Por ejemplo, el pasto, hay personas que son alérgicas a ciertos tipos de pasto o árboles, lo que te decía, que florecen en esta época. Es muy difícil saber a qué vas a ser alérgico hasta que te comiencen los síntomas, pero casi siempre los síntomas de eso, de rinitis alérgica o de alergias a las estaciones, es eso, como son en la nariz, estornudadera, un poquitico de moco o mucho moco constante, y lo importante es imposible no decir que no estés en contacto con eso porque estamos rodeados de todo este tipo de vegetación, pero sí tener las precauciones. Ahorita lo bueno es que con la mascarilla de cierto modo te estás protegiendo, pero lo importante es diferenciar cuando tienes unos síntomas que son incontrolables, ahí sí pedir mejor una cita para estar seguros de que si sea alergia o no sea alergia, pero es difícil que tú la puedas controlar.
Eh, No, y principalmente identificarla, como dices, hay personas que han venido con alergias por muchos años y las alergias también nos sorprenden, porque hay gente que dice, bueno, pero es que yo vivo en este estado hace muchos años y y nunca nunca he había dado. tenido. Entonces, es que rico pensar que nunca nos ha dado, pero llega el momento en el que el nunca se acaba y te Exacto. da, por ejemplo, en esta época, si en justo el día de hoy estamos con un polen muy elevado en cuanto al pasto o al césped o al gras, como le Ujú, quieran decir. ujú. Y sí, decimos, ok, no hay polen porque siempre relacionamos el polen con la flor, pero el pasto causa sus estragos y lleva a las personas a estos síntomas de flujo nasal, de incomodidad, de irritación de los ojos y de pronto estaremos encerrados, doctora, y estamos tanto tiempo ya en casa y cuando salen les da esto. Entonces llegas a casa pensando que fue que te contagiaste. Eh, Exactamente. hay mucha relación en la parte psicológica. Ahora también yendo un poquito al extremo y a la alerta, a las alertas que sí definitivamente debemos de atender y de llamar y por qué no de llegar a urgencia en el caso del COVID-19. Nos hemos ido y venido porque estamos haciendo una mezcla de lo que podemos vivir en esta temporada de verano. Pero cuando las personas ya están con falta de respiración, con ansiedad, porque sí afecta al sistema nervioso y te da ansiedad, ¿cuáles son, además de ya saber los síntomas que podemos tener con el COVID, que puede ser muy variado en cada organismo? A ti te puede dar, a otra persona no puede dar cansancio, a la otra persona te puede dar un cansancio extremo que no quiera ni siquiera pararse de su cama, pero hay unos síntomas ya que son como los últimos, como que los que definitivamente no solamente merece una llamada para una cita virtual, Ujú. sino que definitivamente tú debes de irte al hospital para que te atiendan y te hagan un tratamiento, sea o no sea esto, pero que sí estés atendiendo ese 911 personal para que tú no llegues a momentos más críticos con la enfermedad. ¿Cuáles serían esos últimos síntomas que yo digo, me monto en el carro y me voy ya? Pero tú te refieres a los del virus o los Sí, del... Sí, del sí, virus, entonces, lo principal, falta de aire, que no puedas respirar o dificultad para respirar. O que tengas, por decir, eh, que la parte alrededor de tu boca esté morada, o lo que te decía ahorita, si estás caminando ya no puedes caminar, tienes que parar porque no te está entrando suficiente oxígeno, eso es lo primero, si tienes presión y dolor en la parte del tórax, del pecho. Eso sería lo más importante, aunque tú digas, yo ya no puedo más, ya no estás comiendo, te sientes completamente débil, eso sería lo último, lo que no da espera, lo que tienes que ir a buscar una urgencia inmediatamente. ok. Doctora, en la parte psicológica me gustaría irme como por edades, porque sí, ya sabemos y empezamos diciendo todo lo que estamos pensando que tienes, que no tienes que hacer, que no hacer, pero los niños ahora que están en vacaciones, que quieren, sinónimo de vacaciones y de verano es la Sí, piscina o la piscina de sí, tu casa o la piscina de tu complejo, la piscina de tus sí. apartamentos, no sé, y jugar soccer, jugar fútbol, hacer todas estas actividades de deporte y bueno, resulta que están en casa mamá y papá atendiendo todas estas necesidades y gustos que no es fácil porque ellos están de vacaciones y tú estás trabajando. Bueno, es una Ujú. mezcla de muchas cosas. A nivel psicológico, ¿qué puntos podríamos nosotros decir, listo, atiendo uno, dos, tres para que mi hijo se sienta bien, que sí está disfrutando de este tiempo de descanso? Ujú. Yo pienso, Luz, que lo más importante es la comunicación, explicar qué es lo que está pasando, no ocultarles nada, porque yo creo que ahorita todos los niños se dan cuenta de lo que está pasando, entonces lo importante es primero explicarles por qué está pasando, por qué nos tenemos que cuidar, por qué tenemos que estar encerrados, cuáles son las consecuencias si no hacemos esto, explicar que no son solamente ellos, sino que el resto de amigos, el resto de vecinos están pasando por lo mismo. Y otra cosa que es importante es crearles una rutina especial.
tener como un orden, hacer actividades, planear cosas que yo sé que a veces se salen de las manos y qué vamos a hacer hoy, ya cocinamos, ya hicimos, armamos el rompecabezas y ahorita, pero yo creo que buscar ideas, ahorita hay muchas cosas afortunadamente online en el computador y también tú tratar de inventar, pero tenerles un horario, no dejarlos dormir hasta tarde, ponerles un horario como si estuvieran en el colegio, levantarte a tal hora, hacer la comida, ponerles algo que hacer, algo que sea didáctico, otra cosa que sea de aprendizaje, otra parte que sea juego, no limitarlos al computador, ni a las tabletas, ni al celular todo el tiempo, porque eso sí yo pienso que los, eh, los estresa más y no están disfrutando su tiempo. Salir a caminar o ir a un parque y explicarles que esto no es para toda la vida, que es un momento que desafortunadamente nos tocó, pero que toca ser pacientes y buscar algo que ellos que les llame la atención. Por ejemplo, a mi niña ya le gusta cocinar, entonces yo todos los días voy, entonces pido la harina, el azúcar y entonces hoy hagamos esto, así nos engordemos, pero entonces hoy cocinemos esto y hace esto para mantenerla ocupada, pintar, yo a veces le pongo a hacer tareas, los platos del lavaplatos, organizar el cuarto, pero tener un orden y tener un plan. Yo creo que eso también les da seguridad a ellos de que no están en el aire esperando a que el día se acabe. Sí, la esperanza no puede estar enfocada en el que cuando pase el virus y cuando acabe la cuarentena, porque si bien todos aquí en esta parte del país está reabriendo y hay actividad y depende mucho de tu decisión familiar, salir o no salir, empezar a socializar más seguido o reincorporarte con ciertas actividades que no necesariamente sean de multitudes, pero que seas más activo en la parte de afuera. Pero si tú no pones estas listas como de actividades, estás esperanzado cuando acabe el virus, cuando acabe la cuarentena, y no puede ser así porque se crea más ansiedad de la que ya hay. Debe haber algo regulado, debes tener un día con metas, debes tener un día con propósitos, una lista. Siempre es importante que en nuestro despertar digamos, tengo 3 cosas que debo de hacer, 3 cosas que quiero hacer y 3 cosas que de pronto si las hago y las puedo dejar o aplazar para mañana, no importa, pero sí ponerte estas metas te va a permitir conservar esa disciplina con la que ya venían de la escuela y a tener una disciplina durante las vacaciones que también es importante y sus ratos libres, ¿no? Sus ratos de hago absolutamente lo que quiera, sin tiempo, sin horario y sin fecha en el calendario, como para ponerlo un poquito más que rime. Pues doctora, ha sido una conversación muy agradable, muy variada. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Las alergias, las razones por las cuales llegamos al hospital o por qué nos enfermamos aquí en el estado de Georgia. E igualmente el tema inevitable del COVID-19 que pues así lo queramos evadir, nos toca abordarlo siempre, por lo menos para estar preparados y para prevenir. Yo diría que principalmente lo que necesitamos las personas en este momento es prudencia y solidaridad, amor propio, para que de esa forma nos protejamos y protejamos a los demás. Doctora, una última recomendación o algo que nos quisiera decir. Yo creo, Luz, que volver a repetir lo mismo. Cada uno hace lo que quiera, ¿cierto? Pero yo pienso que no debemos pensar solamente en nosotros. Tenemos que pensar como comunidad, tenemos que apoyarnos como comunidad. Y yo pienso que cuando todos nos unimos, cuando todos trabajamos en grupo, cuando yo solamente no pienso en que yo soy la que me va a contagiar, sino que yo puedo contagiar a alguien, vamos a tener más éxito cuando estamos pensando en el resto de las personas. Y para eso tenemos que cuidarnos. Yo me pongo el tapabocas no para mí, es para el resto de personas que están alrededor mío. Entonces yo sigo insistiendo, síganse cuidando como si fuera a la primera vez, como hace 3 meses. Síganse cuidando, pónganse una mascarilla, no importa lo que la gente diga, es lo que ustedes sientan que tienen que hacer. Y ser responsables.
Yo pienso que esa es la base de todo, ser responsables con nosotros mismos, con nuestras familias y con el resto de las personas que están alrededor de nosotros. Totalmente aplicable, doctora, que no nos quede pendiente, que lo hagamos desde ya mismo si es que no lo hemos hecho anteriormente. Hablabas también de que estás haciendo actividades con tu hija como cocinar porque es algo que le gusta y que disfruta y bueno, así nos engordemos. Yo creo que muchos nos hemos subido de peso, muchos estamos ya como en el tope, en lo máximo, porque el subirse de peso no significa simplemente que tu figura cambie, sino que empieza el cansancio, la inflamación y ciertos dolores, así que debemos cuidar la parte nutricional. Fíjense mucho en lo que comen, en lo que compran, ya que estamos saliendo poco a comprar. Cuando compres, compra de una manera inteligente, aliméntate bien para que de esa forma no estés afectado ni física ni emocionalmente. Yo los invito a que se unan al reto Luz y Salud que estoy haciendo, y estoy haciendo este reto cada semana, lo empiezo cada lunes, y si no quieres empezar un lunes, cada día es bueno para que tú lo empieces. Eso depende de tu decisión. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres sentirte bien, verte bien? Pues lo puedes lograr con este reto Luz y Salud, con unos testimonios impresionantes, y me encantaría que te contactes conmigo al 678-429-0884, y recuerda que bueno, puedes seguir a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, @soy Luz y Salud. Doctora, muchísimas gracias, un placer, muy feliz de saber que existe la clínica aquí en Roswell, Georgia, para tener una doctora en español con una calidad humana y profesional que nos va a atender y nos va a dar muchas satisfacciones. Gracias. Muchas gracias, Luz. Cuídate mucho también. Y a la Bueno, orden, lo que necesites. Gracias, muchísimas gracias. Quiero terminar con algo, y es pedirles que tengamos prudencia. Prudencia es la capacidad de pensar ante determinadas circunstancias o eventos sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Si estás presenciando un hecho, depende de ti adecuar o modificar conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Actúa con amor propio, actúa con amor ajeno, actúa con amor a la comunidad, y de esa forma yo creo que las cosas pueden cambiar, o por lo menos no empeorar. Así que con este mensaje me voy. Muchísimas gracias. Esto es Luz y Salud, y recuerda que eres producto de tus propios actos. Gracias. Un millón de gracias a Luz Estela Amador, a la doctora Patricia Hernández, con este programa lleno de mucho contenido valioso que hay que tenerlo en cuenta ahora que empieza la temporada de verano. Un crisol de información muy valioso. A las dos, un millón de gracias. Y también a todos ustedes, nuestros amigos que están en sintonía a través de MG al Aire Radio y en esta transmisión, en el directo que hacemos del programa de Luz y Salud en Facebook. Buena tarde. Vienen las noticias. Gracias. Luz y Salud ha terminado hoy. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles, aquí en MG al Aire Radio. Transmite para